Cuando se trata de nuestra plenitud como seres humanos, nuestra visión del mundo lo es todo. En este vídeo, el Dr. Manel Sansegarra, médico y cirujano, no solo nos da una brillante exposición sobre la física cuántica, conectándolo con la ciencia, la psicología y la espiritualidad, sino que además nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo deberíamos conducir nuestras vidas. Pensamientos, conciencia, recuerdos, es energía, son ondas electromagnéticas. Esta conciencia o supraconciencia que tenemos, que tiene continuidad después de la muerte, es energía, son ondas electromagnéticas. Mire si es cierto que la física cuántica nos elimina este abismo que había establecido el método científico entre materia y espíritu, entre ciencia y espiritualidad, que hoy día el 30% del PIB mundial, casi el 30%, se fundamenta totalmente en la física cuántica. Pues fue a consecuencia de un paciente que atendí en urgencias con una situación grave que lo diagnosticamos de muerte clínica, es decir, que estaba en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos, sin actividad mental. Lo recuperamos, lo intervine y en el postoperatorio, cosa que no es habitual, él me dijo que quería comentar conmigo unas vivencias que había tenido durante el tiempo en que había estado en situación de muerte clínica. Entonces me contó unas experiencias cercanas a la muerte. Fue la primera vez que yo tuve contacto con este fenómeno. Me interesó, la verdad es que me interesó, y a partir de aquel momento pues empecé sobre todo a documentarme. Revisé mucha bibliografía, revistas médicas, libros de autoayuda, hablé con expertos en materias que yo no conocía tanto, como neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos. Incluso después finalmente contacté con físicos teóricos para buscar un soporte, una base en física cuántica que también me podía ayudar a entender este fenómeno. Fue a partir, repito, de un enfermo que atendí, que me contó por primera vez las experiencias cercanas a él. Y a partir de aquel momento pues he ido intentando ampliar mis conocimientos y buscar una justificación lo más científica, lo más lógica y con el mayor soporte objetivo para poder explicarnos este fenómeno que me ha interesado tanto. El ser humano se ha hecho siempre una serie de preguntas existenciales desde que tiene capacidad intelectiva y racional. Lo vemos ya en los hombres primitivos, que son, entre las preguntas existenciales, una de las que tiene más peso específico es precisamente sobre la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte en nuestra vida? Y sobre todo si la muerte supone el fin de nuestra existencia o hay una existencia que perdura después de la muerte física. Y precisamente hay una serie de pruebas objetivas que hoy día nos permiten afirmar que después de la muerte física nuestra existencia continúa, evidentemente continúa en otra dimensión energética, en lo que actualmente se conoce como un universo paralelo, donde se mueve en otras dimensiones. Y lo que nos explica precisamente la posibilidad de esta continuidad de nuestra existencia no es el método científico, sino que hemos de recurrir a otra disciplina. Y la física cuántica, la dinámica cuántica, realmente sí que nos aporta unos valores que nos permiten explicar varios de estos fenómenos que nos cuentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte y que nos permiten dar una cierta base científica sobre esta realidad de nuestra continuidad en nuestra existencia después de la muerte física. Evidentemente nos falta mucho por saber, pero sí que nos da un soporte y una ayuda a comprender lo que no nos da el método científico. Recordemos que el método científico, que antropológicamente considera al ser humano como cuerpo, que es materia, y mente, todas las actividades mentales como son sentimientos, pensamientos, emociones, conciencia, memoria, todas estas actividades mentales que no tienen una base material, sino que son anímicas, el método científico las considera como un epifenómeno, es decir, que es una consecuencia de la actividad metabólica de la materia, concretamente del cerebro. Entonces, si toda nuestra actividad mental depende de la actividad metabólica neuronal,
enseguida nos surge una frase que todos conocemos, que es pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que dejo de pensar con la muerte física, que precisamente como médicos diagnosticamos la muerte por muerte cerebral, dejo de pensar, por lo tanto dejo de existir. El método científico nos conduce indiscutiblemente hacia esta respuesta. La muerte física supone el fin de nuestra existencia. Entonces uno se pregunta, estos fenómenos que estamos viendo en estos pacientes, como es las experiencias cercanas a la muerte, y otros fenómenos trascendentes, como son la telepatía, la clarividencia, la precognición, las vivencias místicas, la paraquinesia, la psicoquinesia, la reencarnación, todos estos fenómenos anímicos que tienen relación con algo después de la muerte. Si el método científico no nos lo explica, hemos de buscar soporte en otra disciplina. Y precisamente la física cuántica, la dinámica cuántica, con sus principios fundamentales, sí que nos explican en gran parte todos estos fenómenos que no nos explica el método científico. Por esto hemos de recurrir, y yo recurrí al soporte y a la ayuda de la física cuántica, sobre todo de los expertos que son los físicos teóricos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la física cuántica? Estos principios fundamentales, yo hablando con los físicos teóricos, me dijeron lo siguiente. En primer lugar, son ciertos porque están demostrados en el laboratorio matemáticamente. Es decir, son ciertos. En segundo lugar, fue posible conocerlos después de que se conoció la estructura del átomo. Esto lo proporcionó Rutherford. Rutherford nos demostró la estructura del átomo, que sabemos que está formado por un núcleo con carga positiva, los protones y neutrones, y unos electrones con carga negativa que giran en unas órbitas alrededor del núcleo. Conociendo esta estructura, que repito, nos la proporcionó Rutherford, a partir de aquí se conocieron los principios fundamentales de la física cuántica. El primero lo proporcionó de Broglie. De Broglie, él observó que la física cuántica nos demuestra ante todo que el elemento estructural básico del universo no es la materia, sino que es la energía. Todo es energía, y la energía tiene dos propiedades fundamentales. Una, que ni se crea ni se destruye, se transforma. Y en segundo lugar, que la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas con una amplitud, es decir, frecuencia, y una altura, es decir, una intensidad variables. Con estos principios, de Broglie nos demostró que la energía se podía presentar como energía, es decir, como onda electromagnética, pero también como partícula, como materia. Es decir, que se mueve entre los dos extremos, materia, energía, partícula y onda. Pero en realidad estos dos extremos tienen como base lo mismo, que es la energía. Este es el primer principio, que la energía se puede presentar como materia y como energía, como partícula y como onda. Segundo principio, lo demostró Bohr, premio Nobel de física teórica. Bohr, con el clásico experimento de la doble ranura, demostró que un flujo de electrones, cuando los hacía pasar por la doble ranura, se manifestaban en la pantalla como ondas electromagnéticas. Esto ya lo había demostrado de Broglie. Pero Bohr vio que si los observaba, es decir, si intervenía una conciencia inteligente, estas ondas se transformaban entonces en partículas y en la pantalla se manifestaban su reflejo como partículas. Esto demuestra que confirma la teoría de Broglie, la dualidad de partícula y energía, pero que la conciencia inteligente es capaz de transformar la energía en partícula, la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Nuestra inteligencia es capaz de colapsar la energía en materia. Por lo tanto, ya no somos simples observadores del universo, como dice el método científico. El método científico nos dice que el ser humano es un observador del universo,
que todo depende de las leyes naturales ya establecidas y que nosotros no podemos modificar. Ya sabemos, por ejemplo, que en el universo hay 4 fuerzas fundamentales: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil. Nosotros no podemos modificar esto. Por lo tanto, somos simples observadores. Condiciona un gran determinismo. La mecánica cuántica nos dice que no, que nosotros podemos transformar la energía en materia con nuestra inteligencia, nuestra conciencia inteligente. Por lo tanto, somos co-creadores del universo. El determinismo no es cierto, es falso. Somos co-creadores. Esto hace siglos que ya lo dijo la filosofía oriental. La filosofía oriental ya nos decía que todo lo que nos rodea lo creamos nosotros, que es una ilusión, que ellos lo definen como maya, porque todo lo que vemos material alrededor es energía que nosotros lo colapsamos. Por lo tanto, es una ilusión lo que vemos, es maya. Es decir, es el segundo principio de la física, de la dinámica cuántica, Bohr. Tercer principio, lo describió Heisenberg, premio Nobel también. Él como demostró que si la energía está continuamente en movimiento en un estado vibratorio, es imposible en un momento determinado saber dónde está el electrón y qué velocidad tiene. Es el principio de incertidumbre, de indeterminación. Esto elimina totalmente el principio de localidad del método científico. El método científico decía todo es real, está fijo y yo lo puedo definir con unos parámetros. Mentira. La energía está continuamente moviéndose y nunca podemos saber ni dónde está el electrón ni qué velocidad. Es el principio de incerteza, de indeterminación. Cuarto principio de la física cuántica es el principio del entrelazamiento cuántico. ¿Qué quiere decir entrelazamiento cuántico? Quiere decir que hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Esto lo estudió Rosen y Einstein, lo estudió Bohm y lo estudió también Bell. Todos premios Nobel, extraordinarios todos. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente: coger un flujo de electrones relacionados y separaron la mitad. Y una mitad la dejaron en el laboratorio y la otra mitad la colocaron a la distancia que usted quiera. La puede poner si quiere en las antípodas de nuestro planeta. Entonces modificaba el grupo que estaba en el laboratorio y pudo observar con gran sorpresa que en el mismo momento, en el instante que modificaba el colectivo de electrones del laboratorio, los que estaban a la distancia que usted quisiera presentaban exactamente la misma modificación. Había una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Esto nos explica una cosa muy importante de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál es? Que es que un enfermo que lo tenemos muerto, y a mí me ha pasado con mis pacientes, que lo tengo muerto, que estoy reanimando, intentando recuperándole, con masaje cardíaco, punción intracardíaca, con el desfibrilador, ventilándolo mecánicamente, administrando medicamentos, fármacos, sangre, etcétera, que lo tengo allí muerto, es capaz de contarme en aquellos momentos lo que está pasando a distancia. A mí me contaron lo que estaba pasando en el servicio de urgencias a distancia. Y hay casos en la bibliografía mundial curiosos que enfermos se están reanimando en Estados Unidos, contó exactamente qué pasaba en las antípodas, en Australia, con toda clase de detalles. Es decir, que para poderlo hacer, de alguna manera hubo una situación visual que lo pudo detectar allí, porque lo explicó. Esto se explica con esta transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo, demostrado científicamente. Y el último principio importante es que los parámetros que usamos con el método científico, algunos de ellos cambian totalmente. Por ejemplo, tiempo. El tiempo con el método científico es lineal. Hay pasado, presente y futuro. En cambio, con la dinámica cuántica, el tiempo, de esto ya habló Einstein, pero lo demostró fundamentalmente Stephen Hawking, que hace poco falleció por una ELA, un gran físico teórico, desempeñaba el cargo de la cátedra de Newton. Demostró que el tiempo en dinámica cuántica no es lineal, sino que es circular,
¿Qué quiere decir el tiempo circular? Quiere decir que en dinámica cuántica solo hay presente, solo hay el momento actual, solo existe la hora. En mecánica cuántica la eternidad no es ni más ni menos que la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Esto nos demuestra otro de los aspectos fundamentales de las experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte, con todos estos datos, vemos que cuando el paciente lo tenemos clínicamente muerta, hay una energía que nosotros no podemos detectar, una energía sutil, que tiene continuidad fuera del cerebro, y que esta energía sutil como energía, aparte que tiene la capacidad de la transferencia de información, como hemos dicho, es eterna. Es decir, que nos explica que perdura eternamente, que vive siempre el momento actual, el presente. No hay ni pasado ni futuro. Esta energía, después de la muerte física, sale del cuerpo y perdura eternamente. Es decir, que hay una continuidad de nuestra existencia, independientemente del espacio y del tiempo, y que perdurará siempre. Es decir, que nos demuestra que lo que apunta el método científico, que la muerte física supone el fin de nuestra existencia, con la física, el método científico, la física convencional, es cierto. Pero en el momento que aplicamos la dinámica cuántica, entonces sí que nos demuestra que hay una energía que perdura eternamente. Por lo tanto, continúa en nuestra existencia después de la muerte física. Uno entonces se plantea, si me permite comentar esto, que hay dos físicas. ¿Es verdad que existen dos físicas? Hay la física del método científico, que es una física que es materialista, realista, objetiva y causalista. Tiene siempre una causa-efecto, que es la que nosotros vemos y podemos tocar de los objetos. Y existe otra física que corresponde a la dinámica cuántica, que es subjetiva, no vemos las partículas. Se mueve en la probabilidad, no en la causalidad, porque ahora es partícula, ahora es onda, y que es totalmente subjetiva, no es realista. ¿Es verdad que hay dos físicas que son incompatibles? Es tan importante al principio esta incompatibilidad que el método científico dijo que, lo comentó incluso Descartes, dice, aceptó en un momento determinado que dijo, el método científico que se preocupa de las leyes de la naturaleza y del mundo materialista no puede explicar las actividades de la mente porque no tienen sustrato material. Y los mismos científicos de aquella época ya dijeron, dejemos la mente a otras disciplinas, a la filosofía, a la religión, a la metafísica. Es decir, que el método científico establece un abismo, una separación entre ciencia y conciencia, espiritualidad, entre materia y espíritu. Y este abismo, esta separación, la destruye, demuestra que no es cierta la mecánica cuántica. El símil que hay entre lo que dice el método científico, materia, espíritu, el símil lo tenemos en partícula, onda. Hemos dicho que nuestro cuerpo está formado de energías, pero materia, que es energía de baja frecuencia, es la partícula. Pero tenemos una conciencia no local, que es una energía sutil, que es onda pura. Y nuestra actividad mental, pensamientos, etc., la física cuántica nos dice que es energía pura. Es decir, que lo que dice el método científico, materia y mente, nos demuestra que es cierto la dinámica cuántica con la dualidad de partícula-materia, onda, energía. Pensamientos, conciencia, recuerdos, es energía, son ondas electromagnéticas. Esta conciencia o supraconciencia que tenemos, que tiene continuidad después de la muerte, es energía, son ondas electromagnéticas. Mire si es cierto que la física cuántica nos elimina este abismo que había establecido el método científico entre materia y espíritu, entre ciencia y espiritualidad, que hoy día
el 30% del PIB mundial, casi el 30%, se fundamenta totalmente en la física cuántica. Telefonía, televisión, informática, transistores, los aparatos que hacemos servir en medicina, el escáner, la TAC, tomografía axial computerizada, resonancia magnética, la PET, la tomografía por emisión de positrones. Todo esto se fundamenta en la mecánica cuántica. Mecánica cuántica y método científico son dos métodos que se complementan perfectamente y explicamos perfectamente la materia y la naturaleza, las leyes naturales, y explicamos perfectamente la dinámica de las partículas subatómicas. Una explica de una manera y otra. Y no son antagónicos, sino que son lo mismo, porque la mecánica cuántica nos demuestra que esto que es energía, que es el elemento estructural básico, puede comportarse como materia, entonces sigue las leyes del método científico, o como energía, como onda, y sigue entonces los principios de la mecánica cuántica. Se complementan. Yo cuando hablé con los físicos teóricos les dije, hombre, esto que dices tú que todo es energía es un poco abstracto para entender. Digo, porque yo toco muy bien mi cuerpo, toco la mesa. Y entonces él me dijo, curiosamente, dice, te voy a poner un ejemplo, y te voy a poner el ejemplo que tú conoces, el cuerpo. Dice, tu cuerpo está hecho por órganos. Los órganos están hechos por tejidos. Los tejidos están hechos por células. Las células están hechas por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. Dice, y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas, el sincrotró alfa que tenemos en Sant Cugat, o el CERN en Suiza, que es electroimanes potentísimos, circulares, que aceleran de una manera extraordinaria las partículas subatómicas, próximas hasta la luz, chocan entre sí y entonces llegamos a las partículas elementales, los quarks, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de los quarks? Me dijo amigo mío. Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía. Tú eres energía. Todo es energía. Por lo tanto, no puede haber una incompatibilidad. El método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia, que se manifiesta como partícula, como materia. Y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración, y entonces se comporta como onda electromagnética. Pero es lo mismo todo. Lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Y entonces me dijo también el físico teórico, estás muy equivocado. Digo, por lo que estoy viendo, estoy tremendamente equivocado. Dice, esto que toca sólido es vacío. ¿Cómo que es vacío? Dice, sí, todo lo sólido es vacío. Dice, y te lo voy a demostrar. Dice, tu cuerpo, por ejemplo, está hecho de átomos. Dice, tú imagínate por un momento, imaginación, que uno de tus átomos, su núcleo, tuviera el tamaño de una pelota de golf. Y la pones dentro, en el centro del campo del Barça. Dice, ¿sabes dónde están girando los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay enormes espacios en el movimiento de las partículas subatómicas. Una onda electromagnética de alta frecuencia puede pasar perfectamente a través de estos espacios. Esto nos explica perfectamente lo que nos dicen los pacientes de experiencias cercanas a la muerte. A mí un enfermo me dijo que intentó comunicarse conmigo, vino a tocarme y pasó a través mío. Pasan a través de las paredes de estructuras sólidas, porque son ondas, es una energía sutil que pasa a través de los espacios de las partículas subatómicas. Seguro que muchos de ustedes han visto la película Ghost, allí se ve perfectamente cómo la energía sutil que persiste después de que lo matan de la muerte física, atraviesa perfectamente las estructuras. Allí se ve que atraviesa paredes, entra y sale del metro. Esto no nos lo puede explicar nunca el método científico, ni nos puede explicar nunca la transferencia de información, como hemos dicho antes, ni nos puede explicar nunca que pase a través de una estructura sólida. Es decir, que algo pase a través de una pared. En cambio, sí que lo explica perfectamente la dinámica cuántica, porque está en un estado de onda, de energía de alta frecuencia, y en estos momentos puede pasar a través de las partículas.